Bueno, volvemos a estar aquí ya y vamos a dar paso a la última sesión de hoy, que pretende ser así una especie de diálogo, mesa redonda, no sé cómo llamarlo, ¿vale?, entre nuestros dos invitados, que son Salvador Guillermo y Juan Corona. Como antes os decía, estas sesiones están siendo muy V, porque a pesar de que habréis visto en el programa, ¿no?, que Salvador Guillermo es, es el director de Estudios y Economía, se llama, ¿no?, de Foment del Treball, pues en realidad le conocemos sobre todo nosotros porque estudió en la UB, en la Facultad de Economía, como no podía ser de otra manera, y aprovecho para decir que fue uno de nuestros primeros estudiantes, nuestros primeros alumnos, de Juan y mío, ¿vale? O sea que, como estudiantes maravillosos y bien colocados que tenemos, como antes os decía, pues aquí tenemos una muestra clarísima de una trayectoria profesional brutal, ¿no?, y que además, como pasó con Antón Costas también, en cuanto le ofrecimos participar, pues dijo que sí rápidamente, ¿eh? Luego vienen las restricciones de horarios y todas esas cosas, pero en gente ocupada ya se sabe que funciona así, o sea que, bueno, tendremos que acabar como muy tarde, a menos cuarto, ¿no?, me dijiste, Salvador, ¿vale?, más o menos, ¿vale?, para que él se pueda marchar corriendo a disparar. Menos cuarto las 2, menos cuarto, ¿eh? No, claro, porque digo a menos cuarto, digo, jolín, pues sí que vamos bien. No, a menos cuarto las 2, menos cuarto, ¿vale? Bueno, pues Salvador, no hago aquí toda la descripción de currículum porque sería larguísima, pero a día de hoy el cargo que tienes también ha estado en el Círculo de Economía y en montones de sitios más, ¿vale? Juan Corona es profesor, bueno, es catedrático de Economía Aplicada, o sea, también otro economista UB, bla, bla, bla. Ha sido profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la UB durante muchos años. Hemos compartido asignaturas muchos años, ¿vale? Y Juan ha hecho un montón de cosas diversas, ¿vale?, desde ser director del Instituto de la Empresa Familiar hasta ser el primer rector y creador, de hecho, de la Universidad Abat Oliba CEU de aquí de Barcelona. Y ahora es rector honorario de la Abat Oliba, de la Universidad Abat Oliba, y ahora vuelve a ser rector, ¿cómo es? Adjunto de la... O sea que, vamos, tiene diferentes cargos de rector con adjetivo detrás, ¿no? Y, en fin, vamos, que cualquier rector que viene le dice ayúdame. Ese es el resumen, ¿vale? Entonces, allí está también ahora haciendo esto, pero claro, ha estado muy ligado al mundo empresarial durante todos estos años, sobre todo como director del Instituto de la Empresa Familiar y también dirigiendo las cátedras de empresa familiar que hay en las diferentes universidades, que ahora las hay en todas partes. También, además, fue director de la cátedra de empresa familiar de la UB, que fue la primera cátedra, efectivamente, que tuvo la UB, de las cátedras de este tipo que tenemos. Además de todo eso, permitidme que os diga que, como pasa con Antón, ¿no?, pues Juan y yo nos conocemos desde hace 43 años aproximadamente, y en el caso de Juan, además, pues somos amigos desde entonces, ¿no?, con una particularidad que es extraña, ¿no?, pero que en 40 y pico de años, pues no sé, no nos hemos discutido nunca, por nada. Es una cosa tremenda. Vamos a tener que pelearnos por algo. ¿Vale? Bueno, venga. ¿Ves? Si quieres, en lugar de decir no. ¿No? ¿Vale? Bueno, pues con amigos así, Salva también nos dijo que sí enseguida, porque con Juan tiene más relación. Yo hacía mucho tiempo que no le veía, pero como si lo hubiera visto ayer. O sea que muchísimas gracias a los dos, y yo lo que voy a ir haciendo es irles planteando una serie de preguntas a uno y a otro, ¿no?, para que nos vayan contestando. A pesar de que hemos dicho aquí diálogos universidad-empresa, no es que Juan Corona represente a la universidad y que Salva represente a la empresa, no, para nada, precisamente por su doble perfil en los dos casos, ¿no?, cualquiera de los dos puede hablar de cualquiera de los dos lados, ¿no? Pero sí que yo les voy a dirigir un poquito más, pues sobre todo a Salva hacia el tema empresarial y a Juan al mundo académico, pero en cualquier caso os interrumpís, cambiáis todo lo que queráis, ¿vale? Pues nada, empezamos ya, y si os parece, y la primera pregunta se la voy a hacer a Salvador,
¿vale? ¿Cuál consideras tú que es el principal valor añadido de la formación dual universitaria frente a la formación universitaria tradicional, la que tú tuviste, de hecho? Exacto, la que yo tuve, que tampoco estuvo tan mala. Por cierto, tuve muy buenos profesores. Os tuve a vosotros dos en cuarto, tuve a quinto a Antón Costas y luego tuve a Antón Costas como catedrático de referencia porque entré a acabar la carrera ya en el mismo año como profesor ayudante de política económica. Por lo tanto, estoy en casa totalmente y es un placer, y con ustedes igualmente. Yo creo que tenemos que coger la referencia y perdonar que vayamos haciendo las referencias porque es la que nos va a dar la imagen de lo que pueda proyectarse en el campo universitario, ¿no? Y luego hay un juego también aquí, si me permites, que es los estudios de medicina o de enfermería, que yo creo que es un símil de lo que se persigue con lo que es la formación dual en el ámbito universitario. La formación dual es una realidad en el ámbito de la formación profesional desde el año 2012. Es, a su vez, una copia o un intento de imitar la formación dual que se suele hacer en Alemania y la formación que permite un conocimiento y un desarrollo de las capacidades y de las habilidades que tienen los estudiantes y trabajadores, porque lo importante es que serán estudiantes durante un tiempo, pero luego trabajadores, y por lo tanto de aplicar de ese conocimiento que tienen en el mundo académico al mundo de la empresa, ¿no? Y en ese sentido era una cuestión pendiente de introducirse, era como una, se me sale la palabra en catalán, una mancança, una escasez o carencia, una carencia que se nos muestra en el sistema universitario, donde siempre el régimen de autonomía universitario, de acuerdo de la LAU antigua, en el año 80, 81, establecía sobre todo la necesidad de reforzar los elementos de autonomía, pero también tenemos que reforzar los argumentos de dar cuenta, que es muy típico del ámbito anglosajón. La universidad no está solo para los universitarios, sino que la universidad está para hacer un conjunto de servicios a la sociedad. Y en ese, uno de ellos es la formación, otro la investigación, tema sobre el cual ya no entraremos, porque ya con esto ya tenemos bastante. Entonces hemos de conseguir la mejor formación posible para nuestros estudiantes universitarios. Y decía en el tema, en algún caso me extiendo más porque tiene porque tiene unos preámbulos que me acorto en las otras. En los estudios de medicina, fíjense que el problema que tenemos para poder ampliar el número de médicos, porque hacer un médico hoy significa 10 años, lo tendremos de aquí 10 años, si todo va bien, 6 años de carrera, más 4/5 en función de la especialidad que dura el MIR, más entre medio el examen MIR para ver si tiene o no tiene plaza. Un poco duro esto, ¿no? En ellos, ¿qué vemos? Vemos que no hacen, aunque tienen el rotatorio en sexto, que no hacen la formación y hasta el final no llega a ese itinerario formativo en el mundo de la empresa, que sería en este caso un hospital o un centro de atención primaria, si fuera un médico de medicina general o familiar y comunitaria que se denomina ahora, y en la enfermería también. Y el problema que tenemos es que no se disponen de plazas para poder incorporar más personas y, por lo tanto, el elemento de la parte práctica o más profesional, que no tan académica, es el factor limitativo. Aparte de que, en el caso de medicina, tenemos ya, durante muchos años, a diferencia de otros estudios, mayores limitaciones de acceso por esta, entre comillas, numerus clausus de posibilidad, porque luego tiene que tener ese sitio de formación. Por lo tanto, la referencia es la medicina
Y si tenemos en ese contexto, el sistema MIR es una referencia en términos de excelencia y a veces en términos de homologación de títulos por parte de otras especializaciones en otros países, de otorrino, cirujano, el conjunto ese de especialidades, se es muy limitativo porque entienden que si no puede haber una cierta pérdida de la calidad asistencial porque no son equiparables al conocimiento que proporciona el MIR, en donde confluyen profesión y formación. Y van ambas simultáneamente, suben gradualmente en intensidad esa combinación, y como luego ya en lo que es el MIR puro, básicamente se refuerza a la inversa mucho trabajo profesional y en menor medida trabajos académicos que también se desarrollan. Por lo tanto, esa es la referencia y por lo tanto, en el caso de las homologaciones, que sería otro ejemplo, es el que nos permite ver que seguramente es un sistema que es muchísimo mejor que el que yo hice o nosotros hicimos, y seguramente es el camino que nos toca caminar y que estamos en sus fases iniciales porque la ley orgánica de universidades que lo habilita es de 2013 y la figura del máster dual, de la formación dual es de un decreto del año 23, que a su vez va en combinación con otro decreto en el ámbito laboral, que es la formación en alternancia de la reforma laboral del 21. Lo digo para que nos situemos, y yo creo que es la mejor cuestión. Y en el ámbito de la formación profesional, los estudios de los egresados, de los que ya han finalizado sus estudios, se constata de forma estadística y de forma relevante que las personas que se han formado en el sistema dual muestran mejores niveles de ingresos, mejores niveles de ocupabilidad y, por lo tanto, es un sistema que tiene sus ventajas, pero también algunas restricciones que luego comentaremos en otras de las diferentes preguntas para no agotarlo todo en esa fase inicial. Ya sabéis que nos gusta hablar mucho. Muchas gracias. Perfecto. Pues ahora vamos hacia allí y la siguiente pregunta es para Juan Corona. A ver, Juan, desde tu larguísima trayectoria como docente universitario, ¿cómo has percibido la evolución del perfil del estudiante en relación con la preparación para el entorno laboral real? Bueno, permíteme antes que reitere que yo también me siento como en casa, que estoy totalmente de acuerdo con el título de la jornada, Formación Dual Universitaria, un reto inaplazable, con lo cual ya vamos aclarando situaciones, y también que la ventaja que tiene tener estas larguísimas trayectorias básicamente es que puedes decir cosas que en los inicios de tu carrera no puedes decir, y por lo tanto pues diré cosas pues que estoy seguro que a todas las autoridades universitarias políticas pues no les van a gustar absolutamente nada. Pero bueno, también es bastante lógico, dado que en general todas estas autoridades no tienen ni la más mínima idea de universidad ni de formación universitaria. Lo único que no voy a hacer dentro de esta parte disruptiva es enfadarme con Amelia, porque pues si después de 43 años lo hemos hecho, como mínimo llegar a los 50 hace ilusión. Luego a partir de ahí, si queréis, lo consideramos, pero de momento no. Bien, ¿cómo ha evolucionado el perfil del estudiante? Ha evolucionado el perfil y ha evolucionado también el número de estudiantes. Todos tenemos nuestra historia, pero yo cuando empecé a estudiar la carrera no se me había dado ninguna información sobre ninguna carrera, o sea, absolutamente nada, pues por intuición y más o menos porque me gustaba. En el COU, el curso de orientación universitaria, había una asignatura que se llamaba Geografía Económica, en donde estudiábamos un libro, Introducción a la Economía, de Ramón Tamames. Y pensé, me gusta esto, voy a hacer económicas, perfecto. Por ejemplo, los temas de empleabilidad, tanto yo como mis compañeros de clase,
es que no nos los planteamos hasta quinto curso, pero quinto curso avanzado. Nuestro objetivo era ir a la universidad y aprender cosas, ¿no? Y conocer gente, obviamente, y hablar, y hacernos pues, personas más responsables y más adultas. Es verdad que los mercados han cambiado mucho, como decía antes, el número de estudiantes que estábamos allí, aunque a mí ya me parecía excesivo, pero es verdad que en el último curso que decía Salfa, en quinto, que primero Fabián Estapé y luego Antón Costas daban clase, pues igual en clase éramos 80 alumnos en total, en una UB, en económicas. Esto hoy en día es absolutamente inimaginable. Entonces, tenemos dos problemas. El primero, los estudiantes actuales, no sé si los estudiantes o sus familias, se enfocan mucho hacia la empleabilidad. Esto es fácil de ver, porque cuando pues, gente, lógicamente, amistades que tienes con los años, pues te llaman ahora ya pues para decirte, oye, mi hijo, mi hija quiere estudiar esto, pero es que me parece que esto luego tiene poca salida profesional, ¿no? O sea, es una preocupación que, insisto, que antes no existía. La idea es, ya cuando acabe la carrera, ya veré lo que puedo hacer, ya me espabilaré, ya lo haré. Hoy parece que ya, desde los 18 añitos, tengamos que teledirigirlos, ¿no? Y acabarás, y bueno, y 15 días después ya tendrás un contrato con una empresa y trabajarás en esto, y luego harás lo otro y tal. No dirijamos tanto las cosas. Dicho lo cual, a pesar de que en nuestra época no había, por supuesto, nada que se pareciera a la dualidad, bueno, supongo que habréis hablado al inicio, el mítico programa EUS, que fue pues, para él y para mí realmente una satisfacción enorme, y bueno, que yo creo que globalmente dio resultados satisfactorios. El programa, yo cuando ya me fui de la UB no sé cómo evolucionó, pero en cualquier caso, lo cierto es que allí sí, como hacían prácticas bastante tuteladas, pues funcionaron las cosas bastante bien. El perfil actual del estudiante está totalmente orientado hacia la empleabilidad, y en ese sentido aparece un choque que es lógico y forzoso, y es que la universidad no es una escuela de formación profesional. Y esto hay que entenderlo, porque si no tenemos un problema. Tenemos, bueno, como ya se ha dicho muchas veces, pues flamantes graduados y graduadas en diversas titulaciones que prácticamente son incapaces de escribir correctamente, y no digo ya de interpretar un texto mínimamente complejo. Si este es el objetivo, entonces no hace falta que nos compliquemos la vida. Hagamos realmente un programa de prácticas, de inserción profesional, con algún tutor en la universidad. Yo creo que lo que hay que hacer es mantener a la universidad dando la formación que tiene que mantener, que es una formación esencial, una formación básica, y luego, evidentemente, y si es posible, garantizando un aprendizaje real. Porque también es verdad, y aquí cambio de gorra, que desde el punto de vista de la empresa puede llegar una persona con un expediente brillantísimo y ser totalmente incapaz de hacer el trabajo que se le encarga, sencillamente porque no lo ha hecho nunca, ha hecho exámenes, ha respondido temas de desarrollo, preguntas tipo test, y cuando le dicen, oye, mira, plantéame este departamento, venga, hazme un informe sobre cómo podíamos optimizarlo. La pregunta siempre suele ser, ¿y esto cómo se hace? Entonces, necesitamos la dualidad. El problema, ya seguramente saldrá más adelante, hacer esto en una universidad grande, por ejemplo, en una titulación con 80 alumnos, bien, se puede hacer. ¿Cómo hacerlo? Con las cantidades industriales de alumnos que hay hoy en día, sobre todo en algunas disciplinas, lo veo mucho más difícil. Y con esto acabo mi primera intervención. He llegado a tiempo de escuchar el debate posterior a la intervención de Ernest. Sí que creo que hemos de diferenciar mucho entre titulaciones. Es decir, no podemos decir, vamos a hacer un modelo de universidad dual. Vamos a ver, no es lo mismo medicina que derecho o filosofía o lingüística. Entonces, hemos de hacerlo, creo que Amelia, tú lo has dicho, poco a poco, de manera gradual, empezando a probar las cosas, y no como suelen hacer las cosas aquí, que es, se aprueba la ley, es el concepto español, como ya está hecha la ley, pues adelante. No, esto así no funciona.
Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar. Ahora te toca a ti, Salvador. La segunda pregunta, un poco ligado con lo que Juan ha comentado y que hemos comentado antes, ¿no? De que igual no todo. ¿Qué sectores o qué titulaciones universitarias crees tú que se benefician más o se podrían beneficiar más de esta formación dual? Bueno, yo diría que aunque no tiene el nombre, la que es clara y evidente es medicina y enfermería. Muchas de las profesiones en relación con el ámbito sanitario, pero específicamente estas dos, y progresando adecuadamente otras como farmacia, psicología, que se van introduciendo sucesivamente, ¿no? Pero como no tienen el concepto de mención dual, pues no se puede considerar como tal desde el punto de vista nominativo, pero desde el punto de vista de la realidad lo es y desde hace muchos años. ¿Qué hemos visto? Más que pienso que creo, pues he podido mirar un informe que se llama La radiografía de la formación dual universitaria en las universidades españolas, en el que se destaca sobre todo las formaciones en las cuales el elemento técnico es muy importante. Por tanto, el trabajo y la aplicabilidad de ese trabajo en el puesto de trabajo es relevante. Estaríamos hablando de las ingenierías industriales, un 27%, representan dentro del conjunto de lo que son titulaciones universitarias, y luego veremos los másters o posgrados, y también ingeniería eléctrica un 14%, ingeniería informática un 18%. Vemos que el gran peso de la formación dual con el que ha arrancado, no necesariamente con el que después pueda darse, se da sobre todo en el ámbito de las ingenierías. Luego hay un segundo bloque que sería las ciencias sociales, especialmente ciencias económicas, ADE, marketing, comercio, contabilidad y turismo, que tiene un 11%, o ciencias sociales de trabajo social, relaciones laborales, recursos humanos, sociología, ciencia política y relaciones internacionales, que representa el 13% de las titulaciones que pueden y que son en convención dual del año 2024, ese último dato. Y luego tenemos otras que son muy testimoniales, que aún no han iniciado el papel porque hay que conseguir la mención dual, que te da la habilitación para poder hacerla. Y es necesario que se dé unos contextos, que luego hablaremos, por eso no entro en el tema, sino que lo hablaremos luego, que posibilite que esa formación, tanto en la universidad, que se le presume, como especialmente en la empresa, se dé en las condiciones que de capacitaciones y competencias a los estudiantes para desarrollar ese tipo de profesión o de formación, ¿no? En el año 24 también, los datos referidos a mayo del 24, teníamos 72 grados dualizados, y con mención dualizados quiere decir o que hace la práctica al final o que hace la formación de mención dual, que es la que te da la característica y el título habilitante, ¿no? En este caso, de los 72, 41 eran con mención dual, y en el caso de los másteres o los posgrados, eran 51 los que tenían unas características duales, de los cuales con mención dual y por tanto habilitado a efectos eran 28. Por ámbitos geográficos, de acuerdo al informe, tenemos que mayoritariamente han sido las universidades vascas, con estudios y análisis que arrancan desde el año 17, me parece, con la Fundación Mondragón, porque ahí ha habido una implicación mucho mayor, mucho más intensa entre el mundo empresarial y el mundo universitario, y en Cataluña y ya no hay, digamos, relevancia destacada en otras universidades. Curioso es el tema, que creo que se hizo la reunión de este año por la Fundación Belserman, en Almería, que es la única que está avanzando de una forma progresivamente intensa, de forma intensa, no progresiva, intensa, pero progresivamente también,
es el caso de Almería dentro de Andalucía, pero no las grandes universidades, ya sea de Sevilla, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, esta es la realidad que tenemos, y las que apenas están son arquitectura, construcción, química, bioquímica, periodismo, ciencias agrarias y ciencias de la educación. Curioso, porque en ciencias de la educación normalmente hacen como un stage al final, pues sería más lógico que hiciera ese tipo de formación los que van a enseñar, que son los maestros o los pedagogos, que luego van a desarrollar esas competencias, y por lo tanto también sorprende un poco que el porcentaje que se haya hecho, porque no deja de ser iniciativas de las universidades en función de las características que le permite confluir para obtener esa mención dual. Perfecto. Bueno, como ves, Ernest, coinciden los datos que tú habías trabajado con los que... Porque Ernest antes presentaba también una serie de datos, decía, no tengo muy claro que sean reales. Bueno, estáis trabajando en línea. Es a través de encuestas que han formulado las universidades. Muy bien. Perfecto, pues la siguiente, muchas gracias, Salva. La siguiente pregunta es para Juan, ¿vale? Y vamos allá. A ver, ¿tú qué tienes la doble gorra que decías tú, ¿no? El doble conocimiento, por tanto, del aula y de la empresa? ¿Qué modelo de colaboración, si lo podemos llamar así, ideal, ¿no?, propondrías entre universidad y empresa para consolidar la formación dual, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, la verdad es que este es el tema que me parece más difícil. Incluso aunque se llegue a la conclusión de que esto hay que hacerlo, esto va a ser muy difícil. Hay dos prejuicios en ambos lados. Los conozco muy bien, en el mundo de la universidad, pues bueno, que la empresa, nada, es todo práctico, que ahí no hay ningún conocimiento, que se limitan a trabajar a destajo con una finalidad de optimizar beneficios y punto, y las empresas piensan que la universidad, pues eso, es una torre de marfil llena de sabios que están todo el día escribiendo papeles, hablando entre ellos, discutiendo y demás. Lo curioso es que en parte las dos instituciones tienen razón, y eso es lo que dificulta el llegar a un modelo interesante. Fijémonos que desde el punto de vista de la universidad, sí se decide que las universidades tienen que hacer todas las salvedades que ahora hablaremos, lo que ha dicho Salva, por especialidades, por grados, formación dual, pues bueno, está, hay que hacerla, se hace. Claro, puedes obligar a las empresas a que asuman esto. Bueno, obligar se puede obligar a todo, o sea, con el boletín oficial del Estado se puede hacer de todo, pero en fin, no parece que sea fácil. Y aquí hay un tema que para encontrar este modelo, y nosotros en el Instituto de Empresa Familiar lo trabajamos mucho, pero con la FP, la FP Dual, hicimos hace 6 o 7 años un informe en el que nos apoyamos además en la Fundación Bankia, que se dedicaba a esto, que justamente estaba Karma Chacón, que creo, Mercé Chacón, estaba ahora, y también la conocí, Mercé, que creo que viene mañana. ¿Vale? Ella de este tema sabe muchísimo. Y, claro, la formación dual requiere empresas, muy bien. ¿Cuál es la fotografía del sistema empresarial español? Pues bueno, es muy fácil, las pymes son, pues Salva lo sabrás con más precisión, el 98 o el 99% del tejido empresarial español. Llegar a un acuerdo, por ejemplo, para llevar a cabo esta formación dual con el Grupo Planeta, pues bueno, es cuestión de ponerse, se trabaja, se analiza, departamentos, tutores, plazos, tiempos y demás. Claro, con una empresa que además estas pymes, no nos engañemos, en general en España la mayoría a su vez son microempresas. Entonces, en una empresa con 5 trabajadores, ¿cómo metes a alguien a hacer formación dual? Yo ya os puedo adelantar la respuesta a los trabajadores. O sea, ya bastante trabajo tenemos y ahora encima vamos a tener que ocuparnos de un tipo o de una tipa de 20 años que no tiene ni idea de la realidad y encima vamos a tener que dedicarle tiempo, ya, por favor, ¿no? Por eso todo está, digamos, vinculado con el número de estudiantes. Yo oí una frase maravillosa de nuestra moderadora y directora de las jornadas, diciendo que consideraba
que un porcentaje, no sé si lo has especificado o no, de gente que está en la universidad debería estar en otro sitio. Bueno, eso es lo que he creído yo siempre, porque es la pura realidad. En ese caso, todo esto que acabo de decir, olvidémonos, sería muy fácil. Es un tema de cifras. Ahora, si hemos de colocar a decenas de miles de estudiantes cada año en distintas especialidades a hacer formación dual, ¿en qué empresas y en qué condiciones? Que no pase lo que ocurrió, y tú te acuerdas, Amelia, en los inicios del programa EUS. Sobre todo, había el EUS privado y el EUS público. Y en el EUS público, cuando enviábamos a algún alumno a alguna institución, que había firmado pues, el presidente de la institución el acuerdo con la UB, pues decía, oye, pues mira, ahí tienes un despachito, en aquí no había ni ordenador, bueno, no había ni ordenador, un despachito, y pues no sé, mira, te vamos a pasar los informes, las memorias de los últimos años, ves mirando y, bueno, si quieres, pues los viernes antes de comer charlamos un momentito y ya está. Recuerdo que alguno de nuestros alumnos vino y dijo, o sea, para hacer esto, pues casi que me quedo en casa, ¿no? Entonces, la dual se ha de hacer bien, porque si una dual formal tendremos el gran problema que los políticos a gran pecho, y en España, estadísticas, 8.750 alumnos están cursando formación dual. Y tú les preguntas a los alumnos y dirán, sí, voy a un sitio y me dejan sentarme en un sitio y me saludan y cuando hay la copa de Navidad me invitan y ya está, ¿no? Entonces, si lo hacemos, hagámoslo bien, porque si no lo vamos a hacer bien, yo prefiero no hacerlo. Esa es la realidad. Entonces, el modelo ideal es difícil, son dos mundos muy contrapuestos. Yo lo he visto con las cátedras de empresa familiar. O sea, cuando había reuniones que estaba la gente de la universidad y los empresarios que las patrocinaban, era muy difícil y luego, en esas reuniones no, pero luego a mí los empresarios me decían, oye, pues es que la gente está tuya, es que solo saben hacer papeles, son unos teóricos, y los de la universidad decían, pero es que estos no entienden que tendríamos que hacer un estudio sobre no sé qué. No me atrevería, sería muy osado por mi parte, proponer un modelo. Creo que, de todas formas, que hemos de luchar y trabajar para conseguirlo, pero yo ahora no me atrevo a proponerlo. Perfecto. Gracias, Juan. Tú siempre tan políticamente incorrecto. Vamos a continuar. Venga, Salva, ahora otra pregunta para ti y un poco en la línea que lo que ha comentado Juan, desde tu experiencia más de la empresa, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son los principales retos que las universidades, ¿no?, tienen para integrar con éxito la formación dual? ¿Qué crees tú que deberían cambiar o no? Eso entra dentro del marco más amplio que son las relaciones universidad-empresa, ¿no? Siendo también un poco no muy educado, no muy profile, y más porque lo he vivido desde adentro, ¿no? Por lo tanto, he estado 12 años en Pompeu y 5 o 6 en UB, por tanto, lo conozco, lo veo y lo vivo, ¿no? El problema es que cada uno tiene sus incentivos, cada uno tiene sus objetivos y no necesariamente son coincidentes a veces, ¿no? Cuando algún profesor pues hace algo para una empresa, el resto de compañeros consideran que eso ya, aunque pueda traer investigación, no es investigación, porque eso se cobra aparte, si me permitís la expresión, como si el cobrar tenga que ver con el saber, pero bueno, se ve que no es tanto el saber que tenía que el saber que se cree que cobrando no se tiene saber, pero bueno, es lo que hay. Luego también el hecho de que siempre ha habido como una cultura de que la universidad es tan importante que hay que evitar cualquier contaminación exterior y por lo tanto tenemos que coger el caparazón y encerrarnos dentro, y cuando digo dentro es sucesivo, es como lo de las muñecas rusas. Entonces cada uno tiene su departamento y el departamento a ver si entre ellos se pelean para ver quién es el director, y el ejercicio del poder, porque el presupuesto que tienen luego es para si hay fotocopias de 8 o de 10, o si tienen más derecho a hacer alguna fotocopia más o a comprar algún libro más, porque
la condición no te permite, es un ejercicio de un poder, iba a decir, misérrimo, no hay poder, pero en ese clan concreto sí lo hay y todo el mundo juega esas circunstancias, ¿no? En el ámbito de ese contexto, las empresas también han jugado un papel que buscan a veces soluciones inmediatas, soluciones de cara a poder incorporar ese elemento al portfolio de productos que tienen y claro, los universitarios más al uso, más puros, tienen otras intenciones o otras aspiraciones que a veces tienen con su objetivo más académico, más de lo que ellos intentan o quieren hacer en un área específica de formación que a veces está muy alejada de las cuestiones relativas a lo que una empresa necesita, ¿no? También me sorprende porque me decían no hace mucho que, claro, cada vez nos hace falta tener un conocimiento y un pensamiento más lateral, que lo vamos perdiendo. Es curioso, ¿eh? El conocimiento lateral es aquel que lo arrancas desde cero, es el que te hace la capacidad de creación mayor, pero ese es el que tienen los críos pequeños, que te dicen alguna barbaridad porque asocian el concepto a esa realidad. Pero luego los ingresamos en la escuela y les enseñamos lo que tiene que ser y lo que no tiene que ser. Con lo cual les vamos eliminando ese pensamiento lateral por el pensamiento que debe ser el más, entre comillas, racional, pero que evita la capacidad de expansionar esa capacidad que tenemos los humanos y que se va podando en todos los ciclos formativos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que en la reforma universitaria del año 80-81, no recuerdo, se estableció una nueva figura en la que la universidad no fuera solo un ámbito propio, se le debía dar autonomía total, pero también teníamos que exigir una cierta responsabilidad y se crean los consejos sociales, donde teóricamente viene a ser representado por un conjunto de la sociedad y que tiene, entre otras cuestiones, pero principalmente, la aprobación del presupuesto. Por tanto, una herramienta básica, aunque la aportación de la sociedad a través de los consejos sociales ha jugado un papel, pero ha sido un papel no de primera magnitud, porque tampoco tenía las posibilidades para poderlo hacer. Por lo tanto, tenemos también un sistema que se autogobierna solo, que a veces tiene unos criterios más autónomos, más independientes, que no tiene por qué estar en relación con los objetivos del país, necesariamente. Esto sería cuestión más de Juan, sobre todos los temas de la teoría de la burocracia, que tuvimos oportunidad de aprender con él, y todos estos elementos. Pero aún así, hay mucha gente dentro de la misma universidad que también se preocupa por ofrecer mejoras en los ámbitos formativos, en los ámbitos académicos. Incluso hay profesores que no quieren ser profesores, que solo quieren ser investigadores. Entonces van a clase que parece que los llevas arrastrando porque tiene esa doble funcionalidad, ¿no? Y como a veces, me acuerdo yo, y supongo que debe ser igual en estos momentos, como la gente huía de los primeros cursos, que habían muchos estudiantes, mucha faena, y todos se ubicaban, si podían, sobre todo los catedráticos, o en cursos de doctorado, de máster, o en el peor de los casos, en el peor, en cursos en aquella época de quinto, que ahora sería de cuarto, ¿no? Y como a los nuevos nos lanzaban a las trincheras de los de primero. Entonces tenemos que las universidades tienen un papel importante, pues sí, porque es a iniciativa de ellos que se pueden otorgar esa mención dual, que tiene que trabajarla, que tiene que tener recursos para poderla desarrollar, y por lo tanto de haber una conciencia dentro de la misma universidad
de que eso es imprescindible, de que eso es necesario y que, por lo tanto, en ese camino como universidad y en determinados estudios, porque esto va por barrios, no todo el mundo va a estar obligado, sino básicamente por tipología de titulaciones que se promuevan a hacerlo, ¿eh? No el conjunto de la universidad, pero seguramente cuando tú ves movimientos en los lados más próximos, pues prestas atención y a veces hay un efecto de imitación. Por lo tanto, yo creo que las universidades tienen que hablar más el mundo de la sociedad y de la empresa, si queréis, y la empresa también ha de ser consciente de que no solo se buscan en las universidades resultados inmediatos, sino que también hay que hacer lo que se llama investigación básica y que también a veces tenemos otros instrumentos que son los centros de innovación, en donde ellos ya contactan con expertos de la universidad en el campo de la investigación para hacer ese tipo de trabajo. Recuerdo muy bien dos cosas que quería señalar. El programa EUS, porque lo he visto por los dos lados, y el programa y una conversación que tuve con un empresario, consejero delegado de una gran empresa catalana, que contrató con el servicio, yo creo que de físicas de la Universidad de Barcelona, y porque él quería hacer un espejo que cuando le diera la luz se oscureciese y evitase que se reflejase por la noche la luz sobre el espejo y del espejo, obviamente lo tienes en la dirección de tus ojos, te deslumbras y podías tener un accidente. Esto ya hace años que es una realidad y se puede tener, pero me acuerdo que me decía que había contratado con la universidad, que iba persiguiendo al profesor universitario, el cual le iba dando excusas porque tenía congresos que entregaron unos papeles, unos papers, y claro, aquello era su carrera, lo otro era un aliciente adicional desde el punto de vista interesante, pero más desde el punto de vista de complemento económico, si me permitís la expresión. Y, bueno, y al final llega un día que le trae, que ha conseguido el resultado y se lo trae. Y claro, para la sorpresa del empresario, me decía él, ¿no? Claro, sí, se oscurece, pero claro, usted ha puesto aquí un producto químico que si yo lo pongo en los coches es que me van a mandar a prisión. Es que esto me va a servir pues N veces, no muchas. Y esto, un coche dura como mínimo 10, 15 años. Bueno, normalmente se decía 10, ahora ya veis que duran más, ¿no? Estamos sobre una media antigüedad de unos 13 años al parque. Por lo tanto, como aquel enfocaba a unas realidades y el otro tenía una preocupación de que está muy bien, es un primer avance, pero con esto yo me quedo, no a mitad de camino, sino en la fase más incipiente, ¿no? Y el segundo es el programa EUS. Cuando yo hice la carrera, que acabé en el 87, por tanto 30 y pico de años va por aquí, no tantos, con vosotros desde que os conozco, no hacíamos ni prácticas, es decir, no había prácticas, es decir, ni se le esperaba, ni en el plan de estudios, nada, no había nada. Incluso me acuerdo que hacíamos prácticas fuera de lo que es el programa oficial en econometría con los ordenadores de la universidad, porque había un grupo de los de quinto que ayudaban a los de cuarto, ¿no? Pero un poco de voluntariado, ¿no? Por decirlo así. Pero en el programa EUS se hizo un programa que se llamaba Empresa, Universidad, Sociedad, para profundizar con el mundo de la empresa y la universidad, y en ese programa se empezó la primera vez que los 2 últimos años de la carrera, cuarto y quinto, se hacía un programa especial, eran unos 30 alumnos, no más de 30, más en empresa que en economía general, porque habían 2 especialidades, ahora son 2 carreras diferentes, pero hacíamos un tronco común hasta tercero y luego cuarto y quinto hacíamos la especialidad. Y estuve pues, buscando también empresas. Y luego también yo empecé con el otro, que era con el mundo de las instituciones. Por los de economía general era más con la Generalitat, ayuntamientos, diputaciones, el consorcio de la zona franca, es decir, instituciones que tenían influencia en el ámbito económico. Y la verdad es que fue relativamente bien, pero se les pedía a las empresas
No es que ayudáramos a las empresas a que les ayudara a formar, no, que les pedíamos dinero a las empresas para poder pagar una parte al alumno y otra parte para el programa, no para los que hacíamos el programa. Eso era una faena a más. Sí, sí. Yo siempre he hecho faenas a más, que no se retribuyen, sino va en el saco, cada vez el saco es más grande, ¿no? Y servía sobre todo para retribuir al profesorado, porque como tenía durante esos 2 años unos periodos concretos, en los cuales, si no recuerdo mal, eran o de 4 o de 6 meses, 2 periodos de prácticas en las empresas, y luego el resto se concentraba con más clases, es decir, las que no hacían esos 4 meses académicos, las tenían que recuperar en los periodos lectivos, y obviamente los profesores tenían que hacer esas clases diferentes a las que le hubiera tocado, que era incorporarse a aquellos grupos, y por lo tanto los profesores por su trabajo también querían cobrar, supongo. Bueno, cobraban, no, yo no, pero ellos sí. Yo ya estaba en el mismo precio. Y las empresas pagaban, o las entidades públicas pagaban, que fue lo que más costó, que la Generalitat o las otras tuvieran que pagar por hacer el tema formación. Y así empezamos haciendo prácticas, en este caso bastante intensas. Sería un mix entre la dual pura y los itinerarios formativos, y así empezamos con ese programa. Por lo tanto, además lo he visto, lo he vivido, y lo cierto es que todas las personas, hablo de los 4 o 5 primeros años, porque luego me dediqué a otras cuestiones, ya dejé el Círculo y la Fundación del Círculo, que estaban en esos programas, 70-80% era contratado al finalizar la carrera por las empresas que los habían acogido como becarios para formarse. Obviamente también eran empresas relevantes, es decir, que tenían un cierto compromiso con la formación de esa persona. No era el que les daba la memoria que decía Juan, ni nada de eso, sino que eran empresas, que sería otro tema a considerar y que comentaremos después, que tenían la conciencia clara de que venía una persona a formarse, no una persona a trabajar. Sí, a trabajar sí, pero no era la persona que tenía que hacer los trabajos más penosos, sino aquellos para los cuales tenía las capacitaciones, y ayudarle a crecer profesionalmente haciendo ese trabajo en el seno de una empresa o de una institución que le permitiese ver esa visión práctica que le va a exigir una vez finalice la universidad. Muy bien, como veis, el programa EUS es estrella, ¿eh? Ya habéis visto que se sigue manteniendo, y ha cambiado un poquito, pero se sigue manteniendo. Ha cambiado un poquito y no sé si ha mejorado, ¿eh? Pero bueno, es diferente. Bueno, voy a continuar con las preguntas. Ahora, Juan, voy a saltarme alguna porque si no ya... A ver, mira, Juan, ¿cómo crees tú o crees que la formación dual puede ayudar a reducir la tasa de desempleo juvenil o el fenómeno del sobrecualificado infraempleado? Aprovecho para decirte que esta mañana Antón, que tú no estabas aquí, ha comentado que, o sea, él defendía un poco la tesis de que la formación dual podría servir precisamente para generar buenos empleos. Entonces, bueno, no sé si estás de acuerdo o no, y si crees que efectivamente una formación dual, bien hecha, o sea, sí, sí. En el ideal, ¿no? Si realmente podría servir para esto. Pues voy a contestarte, pero como estamos hablando de universidad y hay un tema que para mí es muy relevante, lo acaba de sacar Salva, vamos a entender que la función del universitario pues es la docencia, la investigación. Yo singularizo la transferencia. La transferencia es lo que no hizo bien el físico o sea, si das una solución, por lo menos que utilice productos que no atenten a la legalidad. Y luego la gestión.
obviamente, ¿no? Entonces, bueno, en los perfiles universitarios que todos conocemos, hay gente que se puede desenvolver razonablemente bien, o muy bien, o bastante bien, en muchas de ellas, pero hay gente, por ejemplo, y normalmente no vamos a dar nombres, excelentes investigadores en diferentes materias, pero absolutamente nefastos como docentes. Y que, efectivamente, hay que arrastrarlos al aula. Y como no les gusta dar clase y no tienen habilidad, dan clases malas que no les gustan a los alumnos y les desincentivan como mínimo esa materia. Yo he visto gente que cuando ha cambiado de profesor en determinadas materias, una materia ha dicho, esto es horrible, no me interesa nada, ha dicho, es genial, es apasionante, me encanta. No nos engañemos, el profesor marca mucho a un estudiante. Un buen profesor es el que decide si te va a gustar esa asignatura o no. Había asignaturas en la carrera que no me gustaban nada a priori y luego me encantaron porque el profesor me encantó, punto. Entonces, ¿por qué no empezamos a ser normales y sensatos en lugar de toda esta legislación que obliga a que todos los profesores hagan de todo? Haya profesores que se dediquen a investigar, porque pueden estar generando innovaciones y conocimiento continuamente, y otros que se harten de dar clases porque les gusta y lo hace bien. Y aquí cierro el tema, pues ya que sale, con tu venia, lo hago. Entonces, contestando ya a la pregunta, yo normalmente suelo estar de acuerdo con Antón en casi todo. Hemos discutido alguna vez, discutido en el sentido debatido, más que discutido. Y la mayor, sí, estoy de acuerdo. O sea, una FP dual bien hecha seguro, sería muy útil en términos de calidad de los empleos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues al final somos economistas, es un ajuste de oferta y demanda. Hoy en día pues tenemos dos problemas. Uno, la propia creación de puestos de trabajo. Aquí hay un desajuste que es difícilmente salvable. Hay especialidades en las cuales es relativamente fácil conseguir un empleo de mayor o menor calidad, pero es relativamente fácil. Y otras en las cuales es extremadamente difícil porque, por desgracia, pues el mercado no oferta tantas plazas. Pero a mí me preocupa más lo segundo, y es pues la asimetría entre formación y desempeño. Entre otras cosas, porque estamos de acuerdo que vivimos pues en una sociedad mixta, un estado social de derecho en el cual pues buena parte de la formación está sustentada en un sistema público de enseñanza como debe ser, pagado por impuestos. Yo lo que le pido a los impuestos es que sean eficientes. O sea, el problema de pagar impuestos, pues se pagan, pero que sirvan para algo, ¿no? Entonces, claro, dedicar cantidades ingentes de dinero a formar graduados universitarios que luego estén haciendo trabajos para los cuales literalmente en algunos casos lo único que hacía falta es saber leer y escribir y pensar un poquito, estamos tirando el dinero de los contribuyentes. En ese sentido, si las empresas trabajan mano a mano con la universidad, la definición del perfil laboral puede mejorar mucho, pero para esto necesitamos una vez más algo que es muy difícil, que es generosidad por las dos partes, evitar estas muñecas rusas que citaba Salva. La universidad tiene que entender que, pues vamos a coger una disciplina concreta, porque si no, no nos entenderemos, marketing, o sea, pero no como grado, sino como asignatura de marketing. Es importante que la universidad hable con las empresas para definir cuál es el perfil que hoy en día le están pidiendo a un profesional del marketing que vayan a contratar. Entre otras cosas, porque es muy distinto el de hace 20 o 30 años, que básicamente era una persona creativa, innovadora y demás. Ahora también, pero en el ámbito digital, evidentemente. Yo creo que es inimaginable marketing sin el apellido digital. No, yo hago campañas de publicidad para televisión y tal. No, perdona, tienes que estar en ese mundo. Bueno, pues evidentemente se han de sentar, este es el drama, se han de sentar junto pues una serie de personas, un grupo de universitarios con un grupo de empresarios a definir adecuadamente el perfil. Y una vez definido, y aquí viene un problema de generosidad que no es habitual en nuestro país al menos, repartirse adecuadamente el trabajo. Porque si no,
al final todo el mundo intenta hacerlo todo. Estaba yo pensando ahora, ¿cómo podía ejemplificarlo esto mejor? Y se me acaba de ocurrir una idea muy próxima, Amelia. Hacer un libro conjunto, una cosa que seguramente te es familiar, ¿no? Bueno, hay dos maneras de hacerlo. Supongamos, bueno, no es un supuesto, hemos hecho y seguiremos haciendo. Que Amelia y yo decidimos hacer un libro conjunto. Una posibilidad es, definimos el tema, ¿estamos de acuerdo? Vale, oye, pues tú empiezas a escribir y yo empiezo a escribir. Y cuando acabemos lo ponemos todo junto. Habrá duplicaciones, habrá temas que no se habrán tratado, etcétera, etcétera. Si, como lo hacemos nosotros, nos sentamos, hacemos un borrador de cada uno cuál es el índice del guión que tendría. Lo discutimos. Hay algunas cosas que se van y algunas se quedan y algunas se añaden. Y una vez esto ha sucedido, nos repartimos el trabajo. O sea, ¿quién va a hacer el capítulo 1? No los dos, ¿no? Lo hace ella. Yo hago el 2. Luego, obviamente, y acaba el 1, me lo pasa. Yo acabo el 2, se lo paso. Oye, podías añadir esto, podías cambiar lo otro. Pero es un trabajo en colaboración. Claro, la Dual exige esto. Es decir, que la empresa diga, vale, ok, tú en la universidad, mira, le vas a explicar esto, vas a explicar cómo funciona esto, las teorías, incluso algunas experiencias y tal, pero no entres en dedicar clases a explicar pues, cómo se hace, por ejemplo, un desarrollo de una campaña de marketing digital de un producto. Esto ya se lo haré yo en cuanto llegue a la empresa, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que permitiría, efectivamente, no sé, porque yo creo que Antonio un poco más lejos, Antonio le obsesiona el paro juvenil, bueno, Antonio a todo el mundo, pero Antonio especialmente. No sé si conseguiríamos reducir el paro juvenil, pero sí que sé que conseguiríamos que por lo menos la gente trabajara en aquello para lo cual se le ha formado y, por lo tanto, buena parte de las frustraciones que tiene la gente joven, que tú y yo conocemos, porque cuando llevas muchos años hablas con alumnos y exalumnos y te dicen, no, bueno, tengo trabajo, pero, en fin, yo estudié pensando que haría otra cosa. Y esto es muy triste, porque si no haces algo con un convencimiento pleno y te gusta mucho, esta es mi teoría, no lo vas a hacer muy bien. O sea, y aquí de verdad no me puede sacar nadie. Yo solo puedo hacer bien las cosas que me entusiasman. Lo que no me entusiasma puedo hacer una labor aceptable o correcta, pero nunca voy a hacer una labor brillante en algo que no me entusiasme. Desde este punto de vista, tiene connotaciones sociales, además, el tema de la formación dual universitaria. Muchas gracias, Juan. Voy al otro lado ahora un ratito, ¿vale? Venga, Salva. ¿Tú crees que las empresas a día de hoy, y bueno, por la experiencia de la formación dual que tú conoces ya, tienen suficiente influencia o participación en el diseño curricular de los programas duales? En la línea esta que comentaba Juan, de hacerlo conjuntamente y tal. Yo, diría que no, Diría que no en el sentido siguiente. Sí se han preocupado y se han ocupado mucho de lo que son el currículum de los estudios de formación profesional, de definir aquellas áreas en las cuales tendría que tener competencias la persona que fuera titulada en ese ámbito. Pero en el mundo universitario no tanto. En el mundo universitario a veces son, no tanto las empresas, a veces son colegios profesionales, los cuales juegan un papel más relevante, de médicos, de enfermeras, de economistas, de abogados, en donde ellos entienden que han de ser el interlocutor. Yo me acuerdo, permitirme una reflexión, cuando estuve de profesor siempre había luego unas encuestas en las que el estudiante te valoraba por la formación, por la exigencia, por todo, ¿no? Y yo siempre me he exigido a dar la clase, a mirar de hacerlo lo mejor posible, y yo también me voy a exigir a los alumnos lo que creo que tienen que tener. Y siempre alguno que otro, o alguna vez puedes pensar que puedas tener un castigo en el momento de tener esa encuesta. Pero es que para mí el cliente no era el alumno. El alumno yo debía de formarlo y formarlo bien, porque el cliente era la sociedad.
Y lo explicaba también con el ejemplo de medicina, que si yo era generoso, entre comillas, en la revisión o en el examen, o hacer un examen muy facilito, era como si yo hiciera médicos que a lo mejor no tuvieran la competencia, y tú te dejarías operar por un médico que no se ha formado adecuadamente en la universidad. Y entonces siempre me he guiado con lo que tenía que hacer y no con lo que el estudiante me pidiera. Uno de los ejemplos es que yo hacía unas presentaciones y los alumnos siempre pedían el papel de las presentaciones o el archivo, lo que decirlo como queráis. Y siempre les decía que no, y siempre me venía el delegado después a explicarles. Y entonces siempre decía lo mismo, me dice, mira, a veces se hace poco. Como os dé el resumen de las presentaciones, que es el resumen de los temas, te aseguro que es un incentivo a que no hagas mucha cosa. Y a mí no me interesa que no hagas mucha cosa, sino que hagas las cosas que tienes que hacer. Y por lo tanto es siempre la discusión de cada año, si tenías o no tenías, y ya lo decía desde el primer día, que el que quisiera tomar notas en clase, ningún problema, pero que no les iba a dar el PowerPoint, digamos, de las presentaciones. Y que no lo daba, y ahora por ejemplo voy a una conferencia y si lo tengo, lo doy, no tengo problema. Porque el tema no es ese momento, esa situación. No tengo que formar. Si se quiere formar o no se quiere formar, es problema de ese señor que está en el otro lado. Pero si es un alumno que luego le va a habilitar el sistema, yo tengo una responsabilidad con que ese alumno tenga ese tipo de conocimiento, ¿no? Y por lo tanto, la responsabilidad es con respecto al conjunto de la sociedad, al conjunto del sistema, porque yo no quiero tener médicos que estén titulados y no tengan la capacidad, y por lo tanto entiendo que ese es un objetivo básico. En ese sentido, el mundo de la empresa transmite lo que necesita en ese momento, cuál es el profesional y las técnicas que hay que incorporar para que ese profesional pueda salir de la formación e incorporarse en el mundo de la empresa. Siempre hay unos pequeños ajustes, incluso en algunos ámbitos grandes ajustes, luego comentaré los grandes ajustes. Pero no puede ser que tú formes a una persona, a un auxiliar administrativo, y no sepa nada de ordenadores, por decir algo, ¿no? Exagero, siempre en clase lo hacía, porque lo importante es que quede el concepto, ¿no? Y con el ejemplo a veces queda el concepto. Y por lo tanto, sí que se incorporan, sobre todo a través de las asociaciones sectoriales, en las cuales cada una queda delimitada su ámbito de actuación, y es donde más juegan por cada uno de los diferentes títulos. Pero la universidad, como decía antes, y hacía el ejemplo del caparazón de la tortuga, es más impenetrable, es más suya, si me permite la expresión, y cualquier interferencia exterior la malinterpreta y entonces reacciona a la defensiva, no reacciona de forma, ¿cómo me pueden ayudar estas personas? ¿Cómo me van a ayudar algunas personas a mí a desarrollar este currículum si el que sabe de verdad soy yo? Para eso soy universidad. Y entonces yo creo que ahí nos tocará apretar, pero yo creo que también las concepciones son más abiertas y también la presión del contexto hace que seas más sensible, porque si no, no estás. Porque también necesitas luego a las empresas o a las instituciones para poder llevar a cabo esa formación dual. Y lo que no quiere una empresa es perder tiempo, recursos, en una formación que no va a servir para nada y en la cual va a tener ella que estar introducida. Por lo tanto, tenemos aquí una cuestión relevante, que es que esa necesidad que se tienen de una respecto de la otra en este tema pueda ir en la línea de favorecer el conjunto y una simbiosis que les ayude a ambas. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Y ahora para ti, Juan.
A ver, desde la perspectiva de la política universitaria, que yo sé que a ti te encanta, ¿qué reformas crees que serían necesarias? Ya sé que la lista es muy larga, pero resumiendo, ¿qué reformas crees que serían necesarias para consolidar y para expandir de una forma eficaz y eficiente la formación dual? Me encanta la pregunta, la has hecho por eso, ¿verdad? Claro. ¿Qué va? Pues es facilísima. Venga. Solo hay que poner al frente Solo te lo hacía si cumplías bien las anteriores. Claro. Poner al frente de la política universitaria gente que sepa universidad. Es bastante simple, pero como no está de moda hoy en día, ¿no? O sea, y que tenga la fuerza. La hacienda la llevan médicos, en fin. Se considera que hoy en día todo el mundo vale para todo. Estamos hablando de todo esto. La sanidad lo lleva gente que no... Y luego en el mundo real se considera que basta con que estés en un partido para que ya puedas hacer de todo. Absolutamente no. Es verdad, o sea, vamos a ver, si tú al final pones a gente que sepa de universidad haciendo política universitaria, claro que se discutirán las cosas, o sea, no existe la unanimidad absoluta. Pero bueno, pues se llegarán a pactos, se llegarán a acuerdos basados en realidades. Hoy mismo, pues lo que yo decía antes, hablemos con cualquier profesor universitario joven. La mayoría están hartos, por ejemplo, de ese 20-25% de su tiempo que tienen que dedicar a gestión, lo quieran o no. Bueno, ¿alguien les ha preguntado? Yo lo he dicho, lo he llegado a decir en público. Si cuando nosotros empezamos, me hubieran dicho que el modelo de profesor universitario es el de ahora, yo no me hubiera quedado en la universidad. No me quedé en la universidad porque podía hacer docencia e investigación, que eran las dos cosas que me gustaban mucho, las dos. Y ya está. No estaba para hacer otras historias. Entonces, claro, la política universitaria, que aquí tenemos un problema, porque fíjate, estamos hablando, yo creo que estamos bastante de acuerdo todos, que este es un tema muy delicado y que hay que regular muy bien. Y, claro, regular muy bien, quiere decir hacer más regulaciones, más todavía. Y ojo, y que probablemente haya que cambiar. Y esta es una opinión mía, todas las leyes universitarias, por malas que sean, la siguiente hace buena a la anterior, porque cada una es peor que la anterior, ¿vale? Desde que yo tengo memoria. Entonces, claro, da un poquito de miedo, pero es verdad que hemos de asumir ese riesgo si queremos hacer esto, porque esto sin regulación obviamente no puede funcionar. Sería un tema de voluntarismo, algunas universidades y algunas empresas harían dual y otras no. Esto hay que regularlo, pero claro, la política universitaria, como en general la política de cualquier cosa, de verdad no puede hacerse sin tener, digamos, la aprobación del sector. O sea, no se puede regular, por ejemplo, como se está haciendo históricamente, las actividades de los profesores universitarios sin contar con los profesores universitarios. Porque es que no tiene ningún sentido. Es como si ahora me pusiera a regular cómo tiene que funcionar el quirófano de un hospital. Aunque me leyera 5 manuales del tema, no tiene ningún sentido. Son los que están allí todo el día y dirán, no, esto, vale, sí, en teoría sí, pero esto es imposible, porque has de tener en cuenta que tal igual. Entonces yo creo que lo que estamos hablando ahora requiere una cosa que en este momento histórico en nuestro país parece imposible, que se llama Pacto de Estado. En el cual, obviamente, las universidades y las empresas representadas, entiendo yo, a través de las patronales, porque creo que esta es una función social que le corresponde también hacer las patronales, y los colegios profesionales, como apunta muy bien Salva, en la definición de el colegio de abogados. Bueno, pues por aquí tendría que ir el tema, ¿no? Es esencial, pero es un tema de... Y tú lo has dicho antes, creo, oye, esto es maravilloso, venga, vamos a hacerlo. No, tranquilos, vamos a estudiarlo, analizarlo, vamos a diseñarlo bien y vamos a hacerlo. No lo hagamos primero para darnos cuenta de que todo funciona fatal al cabo de muy poco tiempo. Es igual, hemos perdido ya muchos años. Pues por dedicar 2 o 3 años más a trabajar esto bien, no nos hemos de rasgar las vestiduras. Entonces, yo creo que sí que requiere un pacto de Estado, porque si entramos también en temas políticos y ahora se hace una legislación y luego hay cambio de gobierno, y dicen, no, es que esto está mal, vamos a hacer otra diferente, y luego hay otro cambio de gobierno y tal, pasará como en nuestros planes de estudios, ¿vale? Que somos el récord del mundo, ya lo sabéis, o sea, no hay ningún país que en tan poco tiempo haya tenido tantos, ¿no?
Y esto tiene que ver con la calidad, pues claro que tiene que ver con la calidad totalmente. Y al final la universidad, me ha encantado la frase de Salva, que los alumnos no son clientes, ni siquiera en las privadas, que algunos lo creen porque como pagan más dinero, no. El alumno no es un cliente, el alumno va allí a aprender. Y el que enseña está llevando a cabo una función social. La universidad tiene una función social, toda, pública y privada. Yo también, autores del Real Decreto 640, a ver si se enteran. Una universidad es una universidad, una cosa es cómo se financie, ¿vale? Y por lo tanto, verdaderamente hemos de darle a este proyecto que, efectivamente, Puntantón es un proyecto importante para el país, un proyecto social, y hay que colaborar todos, porque si no vamos a tener, en contra de lo que también les encanta decir a nuestros voceros habituales, pues generaciones jóvenes, en teoría con gran cantidad de formación, muchos diplomas, microcréditos, posgrados, másters, pero una incapacidad formal de hacer bien su trabajo, que es lo único que interesa de cara al futuro de la sociedad. Da miedo pensar que te tenga que intervenir de la vesícula algún médico formado con los nuevos planes. Muy bien, muchas gracias. Y en agosto. Y en agosto, sí. Y el fin de semana. Sí, porque no suelen estar los mejores. Juan, respecto a esto de que la política universitaria la tendrían que hacer gente que fuera universitaria, no es por nada, ¿eh? Es una condición necesaria, pero no suficiente. La LOSU empezó con un ministro universitario, Manuel Castells, y siguió con Subirats, que también es universitario. Necesaria, pero no suficiente. Podíamos discutirlo. ¿No empezaréis vuestra primera discusión? No, es verdad, claro. He dicho podría. Muy bien, bueno, vamos aquí a Salva. Yo voy mirando el reloj, no porque sea una mala educada, sino porque sufro por ti, que sé que te has de ir a -4, ¿eh? ¿Vale? Venga, vamos a ver. Oye, ahora te pongo ya en el papel de Fomento del Trabajo, ¿vale? Y te pregunto, ¿qué rol crees tú que debe asumir una organización como la que tú estás, Fomento del Trabajo, ¿no?, en la promoción y en la aplicación de la formación universitaria gradual en el tejido empresarial? Es decir, ¿podéis ayudar desde ahí a que los empresarios estén por la labor? Te voy a responder a esa y te voy a añadir alguna coletilla de temas que me han quedado arrastrados y creo que no me dará tiempo después si la quería comentar. Fomento del Trabajo se ha de preocupar por los temas que le han de ocupar, ¿no? Uno de ellos es la dificultad de encontrar mano de obra especializada. Ese es el principal problema que manifiestan hoy los empresarios, aunque haya una tasa de desempleo o de paro más elevada que en otros países. Y por lo tanto, tener personas formadas. La segunda es que esas personas formadas estén adecuadamente formadas. Es decir, de nada me sirve que yo entre a la sociedad del conocimiento si la gente que se me incorpora no lo tiene. Y fijaros que ya no hablamos del conocimiento, sino de la gestión del talento. Ayer hice una presentación en Fomento que se trataba de la atracción del talento en el sector del retail. Y les dije en la presentación de la jornada que cada vez más las empresas, lo mejor que tienen no sale en el balance, que se refleja la cantidad de bienes, derechos y obligaciones que tiene en un momento dado, es una variable stock, sino que lo mejor que tienen es su personal, es su gente, y esa no la ven ustedes en el balance. Y a medida que vayamos avanzando cada vez, la gestión de los recursos humanos va a ir cogiendo más fuerza. Y además aún la va a coger más porque incluso hasta digamos, niveles profesionales más básicos, porque a diferencia de hace 12 años, 10 años, la tasa de paro ha caído bastante con respecto a lo de antes y ya encontrar personas buenas ya no es tan fácil. Y por lo tanto, en la medida en que se encuentra alguna persona relativamente buena,
si sabes gestionar tu empresa, que también los hay que no lo saben, hay en todos los lados, sabios hay en todos los lados, por decirlo así. Y ves una persona muy competente, pues espabila, porque si no se te la van a llevar. Por lo tanto, esa es nuestra función. Entonces, nuestra función es como si me permitís, como del Estado Mayor. Es decir, nosotros no vamos a mandar tropas, las tenemos, sino que las tropas son las empresas, nuestras asociaciones sectoriales, que son las que ellas van a jugar a posibilitar negociar los planes formativos, cómo hacer todo el proceso de esa formación dual, porque ellos son los que conocen de cada uno de los diferentes ámbitos. Yo no voy a hablar de qué hay que hacer en medicina como fomento, yo no voy a hablar de lo que hay que hacer en psicología o en enfermería o en economía, ¿no? Pero sí que me voy a procurar que existan los instrumentos públicos para permitir que eso pueda ser posible por parte de nuestras asociaciones, para que pueda haber mecanismos que permitan fluir mundo-empresa, mundo-universidad, y por lo tanto eso sí es lo que me voy a ocupar. Y lo estamos haciendo, por ejemplo, en todo el ámbito de la formación profesional, en donde estamos trabajando muy intensamente, por ejemplo, en todo el ámbito de la formación profesional integrada, en el ámbito que estamos apretando de la acreditación de competencias, que es decir, usted tiene unas competencias, pero que no las ha obtenido por el sistema educativo, sino las ha obtenido por el trabajo. Y necesita tener más de 3 años y en función de unos análisis y de unos baremos que se siguen y que son bastante complicados. La verdad es que es mareante, menos mal que yo lo he visto un poco desde afuera. Se hacen como micro parcelas y se te van convalidando algunas de ellas, y para obtener el título, ya sea de FP o de certificado de profesionalidad, se te indica cuáles son las que tienes que introducir para completar esa formación que luego te dará lugar a la titulación equivalente de ese título. Como, fijaros, el trabajo y los conocimientos adquiridos en el trabajo se validan como conocimientos académicos o conocimientos de enseñanza, cosa que es inimaginable, pero que de verdad se hacía. A veces, yo tengo empresarios, muchos de ellos ya no están, de que siempre te recordaban al contacto de la Planén o la Planén. Ahora ya los que hay ya no saben lo que es la Planén, pero los otros, que ya tenía ya la Planén, y a la Planén, la Planén llegaba oficial, porque estaba allí dándole el callo todo el día, ¿no? Y sin hacer hecho FP, y era un buen pastelero, un buen cocinero, etcétera, etcétera. Y entonces en esto yo creo que es lo que vamos a trabajar. Trabajamos intensamente y hemos hecho un trabajo también conjuntamente con las organizaciones empresariales, y tenemos desde ya el año 2004 un intenso trabajo con el gobierno, los sindicatos y las patronales para favorecer la formación, el reskilling, el upskilling y la formación inicial y la integración de la formación en el empleo, que depende del Departamento de Trabajo, y la formación oficial, reglada, que depende del Departamento de Educación, que a veces entre ellos no se hablan, es un buen gobierno pero no se hablan, y como cada uno tiene con independencia a veces de lo que haga el otro, siendo el mismo gobierno, a veces incluso del mismo color, ya no estaríamos hablando. Por lo tanto, estamos insistiendo en que la formación es única, venga de donde venga, y hay que hacerla de la mejor forma posible. Y añadiré 2 cosas más, siguiendo un poco a Juan. A veces, cuando se hace una revisión de los programas de estudio, lo que sale no es necesariamente lo que mejor iría para ese estudiante, sino que sale la resultante, que diría un matemático, un físico, la resultante de las fuerzas de presión de los que están negociando en ese ámbito. Y si los profesores de latín consideran que perder una hora de clase les va a suponer que no puedan muchos de ellos conseguir el puesto fijo, o que en el futuro eso a lo que se han dedicado ellos en cuerpo y alma va a perder protagonismo, ves allí
unas guerras intestinales de poder por el terruño, que explica ese interés particular, pero que no necesariamente se vea reflejado en el interés general. Y digo otro ejemplo, y yo creo que será muy fácilmente comprensible. Como ustedes saben, en la sociedad actual tenemos un problema importante y creciente, y sobre todo en los jóvenes, de enfermedades mentales. Sorprende que tengamos clases o de latín, o de griego, o de matemáticas, me es igual, de cualquier cosa, y en toda la formación profesional, perdón, en toda la formación secundaria, primaria, no sé en qué momento tocaría, no es mi campo, pero me sorprende que no exista una asignatura que tenga que ver con cosas de la vida, con cosas que esa persona va a tener que enfrentarse sí o sí. Y en este caso sería, por ejemplo, el tema de la gestión de las emociones o el tema de la educación financiera, porque una persona que tiene dificultades para entender sus finanzas, que es una parte importante de su vida, va a tener problemas. O una persona que no sepa, al menos tener unas referencias de cómo gestionar esas emociones, en un contexto en el que un nieto tiene 8 abuelos, perdón, 4, bueno, o 8, porque si hay segundas o terceras nupcias, ¿no? O de parejas de hecho, y a diferencia de mi época, que era 8 nietos y un abuelo, porque muchos de la guerra civil, etcétera, habían fallecido, claro, el contraste es muy diferente. El contraste es también como los modelos de gestión y de trabajo son mucho más individualizados, en que tú hablas con un señor que está en Australia, pero con el señor que estás al lado no te atreves ni a llamarle por teléfono. Dice, este señor ha atentado a mi intimidad, me ha llamado por teléfono, en vez de enviarme un WhatsApp puedo hablar. Es decir, hay todo un contraste de un nuevo elemento y de cómo también, en algunos casos, en ese contexto, a veces, en algunos casos, de que se ha habido muchos crecimientos dentro de un conjunto de algodones, cualquier mínima frustración genera un problema importante de tipo mental. Y por lo tanto es importante, por decir algo, la gestión de las emociones o los primeros auxilios o cualquier cosa de estas que entiendo que es básico. Enseñar para vivir. Muy bien. Bueno, ya vamos casi terminando. Juan, la penúltima pregunta ya. A ver, mira, hemos hablado tú y yo muchas veces de la proliferación de títulos universitarios, ¿no? Y de la dificultad que eso implica para que a padres, estudiantes y tal, enfrentarse a, no sé, un listado interminable con nombres que a veces ni se entienden, ¿no? Entonces, en esa línea, ya con todas las dificultades que hemos visto que puede tener la implantación de la formación dual, ¿tú crees que eso, el hecho de que haya 400.000 titulaciones diferentes y el grado incluso de especificidad, ¿no? Porque, como hemos comentado otras veces, puede haber grados hasta de cómo abrir esta botella, ¿no? Bueno, pues eso puede dificultar realmente la aplicación de la formación dual. Es decir, la elección de titulaciones ya es complicada, pero con todo esto quizá es más complicada todavía. Seguramente sí. Yo no me acuerdo, pero puede ser que haya algo más de 4.000 grados diferentes en España en estos momentos, Ernest. Sí. Y esto lo había mirado Eva también, ¿te acuerdas, Eva? Homologados hay menos, ¿no? Sí. Había muchos, sí. Claro, sí. Esto atenta al sentido común, porque cuando tú le preguntas a un niño pequeño qué quiere ser de mayor, pues hay serie de opciones, pues médico, enfermero, abogado, economista, ingeniero, arquitecto, te pueden salir filólogo, te pueden salir 15 o 20. Astronauta, te pueden salir 15 o 20 cosas. Bombero. Esto sale mucho. Futbolista, bueno, lo que triunfa ahora básicamente, famoso. Influencer. Influencer o famoso. Pero bueno, dicho esto, fíjate, o sea, sí que dificulta, pero por otro lado puede garantizar mayor adaptabilidad. Lo que pasa es que como yo estoy en contra de esto, es decir, si hay un grado que creo que existe, pues de dirección de empresas turísticas, ¿no?
que para mí es muy preocupante, porque quiere decir que tenemos personas que solo sirven para dirigir una empresa turística. O sea, no pueden dirigir otra cosa. Por ejemplo, un restaurante. Bueno, un restaurante puede decir si es turístico y tal. Pero, sí, o sea, pero es verdad que entonces sí que puedes adaptar mucho más, digamos, este currículo a los objetivos. Lo que pasa es que a mí esto me parece poco enriquecedor, porque es eso, es ir al superespecialista, a la persona que en la vida solo puede hacer eso. Y si luego le dices, oye, lo podíamos contratar, pues no sé, para gestionar una empresa de farmacia. Hombre, yo no pondría a un tipo que haya hecho dirección de empresas turísticas, ¿no? Entonces, claro, ya sé que es clamar en el desierto, que es muy bonito, pero ¿y si volviéramos a los grados normales, a los de toda la vida? O sea, lo que hay. Y luego, tranquilos, luego a las especialidades, claro que sí, primero consigues el conocimiento básico y luego te especializas, y ojo, y además estamos aquí en sede de IL3, a lo largo de todo el ciclo de la vida, si esta es la ventaja hoy en día, que no es como antes, que decías, bueno, yo acabé mi carrera de abogado y 40 años después sigo ejerciendo. No, entonces, volvamos a hacer las cosas bien, una formación básica, por cierto, 4 años es poco, 4 años es poco, para económicas lo tengo clarísimo, siempre falta un 5.º año, ¿vale? Y a partir de ahí sí, oiga, yo he hecho empresariales, ¿no? Estoy de acuerdo en distinguir económicas y empresariales, he hecho empresariales, y a mí me interesa el sector del turismo. Bueno, pues un posgrado, un máster en sector turístico, perfecto. Y luego formación a lo largo del ciclo de vida, porque pues bueno, nos están cambiando todo. La inteligencia artificial, pues de hecho nos va a cambiar el modelo, si queremos hacerlo bien, de enseñar en las universidades. Yo ya he informado, que lo sepáis, que a partir del año que viene a ninguno de mis estudiantes le voy a pedir que hagan ningún trabajo, porque los trabajos están hechos con inteligencia artificial, algunos más sutiles, con 3 o 4 fuentes distintas y trabajándolos y tal, otros directamente preguntándole a alguno de ellos. Bueno, es fácil de ver, porque gente que luego no sabe ni hablar te presenta unos escritos impecables, ¿no? En fin, entonces, bueno, no pasa nada, pues nos hemos de enfrentar a esto, ya está. Yo no protesto, simplemente digo que hemos de adaptarnos a los tiempos. Y en este caso, claro, dices, ¿y qué pasa si no se simplifican los grados? En ese caso, pues sí, para garantizar un buen funcionamiento de la formación universitaria dual, pues mira, tendríamos que ir a hablar pues, con las empresas de refrescos, para ver qué formación requieren a gente que haya estudiado empresariales y vaya a trabajar en una empresa de refrescos. Pues vale. Sí, en ese sentido, sí, pero claro, desde luego dificulta enormemente, porque es casi traje a medida al final. O sea, llegará un momento, si ahora hay 4.000 grados, ¿quién nos dice que dentro de poco no puede haber 25.000 grados? Y a lo mejor en España hay 50.000 estudiantes. Esto sería maravilloso, ¿no? O sea, 2 estudiantes por grado. Dices, esto es una animalada al tiempo. Muy bien, muchas gracias. Para que tú te puedas ir cuando tienes que irte, ¿vale? Os voy a lanzar la última pregunta y vais a ser muy breves, ¿vale? Os voy a pedir específicamente 2 propuestas para mejorar o expandir la formación dual universitaria en el futuro próximo puede ser 10 años, ¿vale? 2. Yo creo que si se hace bien en los primeros años, va a ser, como se ha hecho la formación profesional, el camino que el resto tendrán que caminar. Caminarán antes o después, pero si hacemos de forma muy adecuada, con un cierto control, que lo hay, es decir, lo que se hace en las empresas, hay todo un protocolo que está estructurado para que esa persona aprenda las determinadas facultades o competencias en esa práctica, ¿no? También ahí tenemos un problema, y es que no va a haber para todos. Por tanto, nadie espere que va a haber. Es como cuando la alcaldesa Colau decía que quería en todos los colegios comida ecológica, y alguien le tuvo que decir, es que no hay para todos, porque no la hay. Es más cara y no la hay, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque necesitas la otra contraparte, como los hospitales. No podemos tener más médicos porque no tenemos más plazas para formar en los hospitales. Y en el mundo de la empresa, desgraciadamente, tenemos un tamaño relativo más bajo, 4,7 empleados por empresa.
la media europea es 6, la de Alemania es 12, con lo cual es muy diferente. En el caso de Alemania es como un sistema de reparto, es decir, el sistema de la seguridad social, los de hoy pagan, los que trabajan hoy pagan a los pensionistas de hoy. Por tanto, aunque no lo sepan, ¿eh? Yo creo que no lo sabe casi nadie. Y están tranquilos, mejor que no lo sepan. Pero la idea es que la gente que está en las empresas no considera que le ha caído un muerto porque tenga que venir un alumno para el cual tendrá que dedicarle un tiempo, etc. Porque a él se lo hicieron y se siente con la obligación de hacerlo de la mejor forma posible. Por tanto, tenemos que pasar ese periodo inicial, que el éxito de ese periodo inicial te va a decir qué va a pasar en el futuro. Yo creo que va a ir mejor, porque los primeros que se han lanzado son aquellos que apuestan y que van a dar el do de pecho mejor que otros, sin entrar ya en cuestiones, ¿no? Y por lo tanto yo creo que va a hacer el paso para continuar y acrecentarlo. Pero tiene un tope que es la estructura empresarial que tenemos en España y también lo que nos va a limitar, que eso no puede hacerse como la formación profesional tampoco, en toda la formación profesional, pero siempre tenemos que aspirar a que se pueda ir haciendo de la mejor forma posible. No hay que olvidarse eso, el compromiso que uno tiene porque a él se lo hicieron. Eso es importante. Y seguramente no, si a ti te lo han hecho, seguramente no le darás un libro de memorias para que se entere de que es la empresa, se distraiga y a mí no me distraiga. Y dos más, que es la orientación profesional. Claro, a veces hay desajustes en el mercado, pero la gente no sabe a veces lo que quiere. A mí también, me pasó con los 18 años, estuve jugando entre 3 o 4 cosas, entre ser economista, físico o ingeniero. Y en el último momento salió de economista. Hace falta mayor orientación profesional, porque la gente que decide lo que ve. ¿Y qué ve? Pues en nuestra época en la televisión, pues hay tantos periodistas, pero luego es difícil que encuentren trabajo de periodista, o tantos médicos, o vocaciones médicas, o de este tipo de actos, o de series famosas. Vamos a trasladarlo a la actualidad, ¿no? A plataformas. ¿Y cuáles son aquellas? No sé si saldrán muchos calamares, pero bueno, por ahí puede haber alguno. Pero, y luego también lo que conoce de su casa, si su padre es farmacéutico, lo que sabrá es si quiere serlo o no serlo. Pero seguramente ninguno le dirá si quiere ser ingeniero aeronáutico porque no sé ni lo que es. Por lo tanto, orientación profesional muy importante por dos motivos. Para adecuar las capacidades de esa persona a lo que él pueda hacerle. Y otra cosa también muy importante que ha dicho Juan y que yo colaboro perfectamente, porque dormimos 8 horas, trabajamos 8 horas y el resto lo hacemos en otras 8 horas. Con lo cual es muy importante estar satisfecho en tu puesto de trabajo. Por tanto, si tú tienes una orientación en la cual te identificas bastante con este tipo de trabajo, la verdad es que has acertado la mitad de tu vida despierta, no durmiente, excepto el fin de semana, ¿eh? No, pero es importante. Yo seguramente hubiera ganado mucho más dinero trabajando en otros ámbitos, pero también he tenido la suerte de ver tantas y tantas cosas y de disfrutarlas, de diferentes campos, a veces caminando sobre el alambre, que digo yo, pero la verdad es que lo vale. Y recordar una cosa, de vida solo se tiene una. Y ahí lo dejo. Otra vez, volvemos a la vida. Vamos a ver, voy a intentar ser muy sintético. Has pedido 2 cosas, voy a intentar dar 2. Una es repetirme, pero es que creo que es muy importante y no lo habíamos tratado hasta esta última intervención de Salva. Orientación profesional. Es verdad que esto depende, una vez más, las titulaciones, por eso no se puede tratar todo igual.
el 99% de la gente que cursa medicina es porque quiere ser médico, desde pequeño, y su vida es la medicina y quiere ser médico. Yo esta pregunta la hago a los alumnos de ADE, pero decimos, es que esto no me acaba de gustar mucho y tal, ¿y por qué estás haciendo esta carrera? Las respuestas no las imagináis. Bueno, es que no sabía qué hacer y tal, bueno, es que mi padre me dijo. No, es que esto no lleva nada, lo acaba de decir Salva. O sea, ¿cómo vas a ser feliz en la vida si estás ya estudiando una cosa que en teoría prefigura tu carrera futura, que no te interesa lo más mínimo? Y claro, entonces les digo, bueno, pero ¿no os planteasteis algo? Bueno, es que a mí nadie me dijo nada. Entonces, la labor de orientación profesional es importante, pero claro, la orientación profesional, que algunas universidades, como nosotros, pues la trabajamos muy bien, pero cuando nos llegan los chicos, es que esto hay que hacerlo mucho antes. Hay que hacerlo mucho antes. O sea, no te pueden decir, empezar a hacer orientación profesional, pues imaginaos un chico o una chica que haya acabado segundo de bachillerato ahora, y bueno, ahora vamos a ver qué quiere hacer, porque a lo mejor quería hacer algo de ciencias y había hecho el bachillerato social. Otra, pues es que igual tenías que haber hecho otro bachillerato, ¿sabes? Vamos a ver, que esto que es bastante surrealista, pero esto pasa así. Entonces, potenciar mucho la orientación, porque está totalmente relacionado con lo que viene luego. Y luego gradualismo. Una característica típica, insisto, en nuestro país es, oye, esto lo vamos a hacer y lo vamos a hacer ya. Se aprueba por ley y ya. El mes que viene ya está hecho. No. Esto es un tema enormemente complicado. No se ha hecho nunca aquí. No se ha hecho nunca. Bueno, obviamente no es un tema de dual, pero medicina y tal, ya lo sabemos. Pero, por cierto, si alguien duda, ¿y por qué tenemos que hacer esto de la dual? O sea, ¿alguien se fiaría de un médico que haya estudiado en la facultad y tenga notas y no haya pasado nunca por un hospital? ¿Verdad que no? ¿Y por qué nos fiamos de un economista que no haya pasado por una empresa? Nunca. Es que es igual de estúpido. O un arquitecto que no haya pasado por un estudio de arquitectura. Vamos a ver, entonces, esto, primero, tener claro, ya sé que por grados no, pero sí que se pueden hacer áreas, grandes áreas, empezar a trabajar con las que hay más tradición y se puede hacer relativamente mejor, y como evidentemente esto al final tiene que funcionar bien, porque lo estamos diciendo todos, tiene una lógica, pues el éxito llama éxito. Es decir, si esto lo aplicas pues, en ADE, por ejemplo, y funciona bien, pues, luego la gente dirá, oye, pues si lo han hecho en ADE lo podemos hacer en otras historias, ¿no? Y tenemos una, curiosamente, porque ya veis que al final, porque no se puede engañar a la gente y que sea realista, no estamos en un escenario idílico, ni en el país ni a nivel internacional, pero hay un apunte que puede favorecer hacer esto bien, que va mal para otras cosas, pero no para esto, que son las tendencias demográficas. Esto es muy difícil hacerlo con grandes masas de estudiantes universitarios. Con grupos más reducidos es más fácil hacerlo. Las tendencias demográficas nuestras todos las tenemos estudiadísimas. Es una ciencia que no da lugar a sorpresas. Lo digo porque hay gente que de repente descubre que vamos a tener menos jóvenes dentro de 18 años. Digo, bueno, bastante obvio. O sea, la gente que nazca este año, más o menos, salvo los que fallezcan por el camino, son los que llegarán a 18 años dentro de 18 años, ¿no? Hay gente que esto no, qué sorpresa, me han dicho que cae la natalidad. Pues, ¿cómo que cae la natalidad? Por Dios. Entonces, bueno, pero aquí juega a nuestro favor. Nos queda otros problemillas, nada, pues de seguridad social, alguna cosita, pecata minuta. Aquí no estamos para esto, estamos para garantizar el futuro de nuestros jóvenes. Cuando sean mayores, que espabilen. ¿Ya? Su jubilación ya se la trabajarán ellos. Nosotros hemos de ayudarles a que sean buenos profesionales y a que hagan bien un trabajo que les guste. Este es el resumen final. Yo creo que esto es lo que en general nos ha movido a todos los que estamos en el mundo universitario, y en ese sentido vamos a aprovechar que vamos a poder trabajar, digamos, con poblaciones en los próximos 4, 5, 10 años bastante más reducidas de las que hemos tenido en las últimas décadas. Estupendo, pues muchísimas gracias a los dos. Salva, creo que tú ya... Sí, yo estoy ¿Sí? fuera, pero ¿Sí? ya ¿Sí? estoy acostumbrado. Ya. Bueno,
Muchas gracias a los dos. Ahora, él no, pero nosotros tenemos tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, él no, yo no te estoy diciendo. No. Que conste. Pero yo ya voy cada vez más. Que conste. Porque has dicho que era la última, digo, pues... No, sí, para que tú pudieras... Había muchas cosas más, pero el tiempo es el que es y yo no quiero que robarte más tiempo del que ya te hemos robado. Muchísimas gracias. Bueno, pues le damos un aplauso a Salva para que se pueda ir contento. Gracias. Venga. Y ahora, si queréis, como Juan hace el papel que le toque, es igual, es un chico que sirve para todo, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta o tal, pues aprovechad y que tenemos todavía un ratito. Y tú sustituyes a Salva. Y yo sustituyo a Salva. Un poco más de pelo, pero... Sí. Y oscuro. Y oscuro. Vale, adelante. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna...? Pues venga, Eli, adelante. Sí, comentaros sobre otra parcerita que se me ha quedado pintada, sería la del doctorado. Y ver toda Serán programas mucho más individualizados porque van más vinculados a la tesis y entonces ahí hacer el match entre la empresa o entidad y el estudiante en sí, la tesis en sí es mucho más complicado, pero también sería otro aspecto en el que deberíamos quizá trabajar o pensar un poco. No estaba entre las preguntas porque en la intervención de Montse de mañana, ella tiene previsto justo hablar de los doctorados industriales. Por eso no lo he incluido hoy, pero está en el pack. Perfecto, ¿vale? Amelia. Pero sí, es que es súper interesante y de hecho es quizá lo más fácil además, lo más fácil de aplicar y sí, ella hablará mañana de esto. Perfecto. Una cuestión relacionada con la población. Sí que es verdad que a lo mejor hay menos nacimientos, pero sí que hay nuevas poblaciones que llegan. Por tanto, no sé si esta previsión ya está contemplada o tal. Y luego otra cuestión que tiene que ver con, sí que es verdad que los referentes europeos son Alemania, etcétera, que tienen unos, bueno, a lo mejor sistemas universitarios hemos hablado de los 4 años, a lo mejor hay otros países que tienen sistemas de grados de 3 años más 2, el 3 más 2, el 4 más 1, etcétera. ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué repercusión ha tenido respecto al tema dualidad, al tema dual? No sé si... No, me ibas a pasar, muy bien. No, aprovecho. Me sabe mal. No, aprovecho telegráficamente. Es decir, la gente que viene y que emigra aquí no va a cambiar los problemas de natalidad, porque suelen venir ya creciditos, excepto algún caso concreto, algunos perfiles, ¿no? Los menas que va asociado a que, como son menores, no se les puede expulsar, entonces se garantiza que se quedan en el país. Lo que sí se da es que las personas que vienen de determinados países que tienen un sistema familiar más propio del que teníamos nosotros hace 30 o 40 años, hace que tengan una tasa de natalidad más elevada, que lo que hace es subir un poco la media en términos del conjunto de la población, porque son normalmente personas en edad fértil las que suelen venir al país. Y la segunda, la insinúo y luego le insistís a él. España ya tenía lo que hacía todo el mundo, me parece que era Italia que no, que era 3 más 2. 3 años al grado, además teníamos los títulos, grado, se llama diplomado, más 2 años tenías licenciado. Exacto, licenciado. Y nos hacemos el harakiri, que es lo que tiene toda Europa, nos pasamos al modelo italiano y alguno puede pensar por qué era mejor. Y si uno rasca dentro, se encuentra algunas cosas que ayudan a pensar, porque siempre hay que pensar. Y es que los profesores, por lo que es la formación de la licenciatura, ya estaba incorporado en el salario que cobraban, pero los másters no, y por tanto lo podían cobrar adicionalmente.
Por lo tanto, lo que había que hacer era promocionar los másteres, porque eso iba a repercutir en mi bolsillo, en tanto en cuanto soy una persona de prestigio y poder dar más clases, algunas clases en los másteres. Y además me podré quitar clases, porque ahora, en vez de 5, la habitual que entra dentro del salario son 4, un 20%. Y por lo tanto, no sé por qué, no sé cómo se decidió, pero pasamos de lo que tenía todo el mundo, del 3 más 2, con la idea de que el bloque de 3 sea de amplia visión dentro de esa gran área, que además es lo más lógico, porque si luego vas a cambiar de especialidad, es importante que tengas una gran base y que luego tengas que hacer la actualización de una nueva profesión, de unos nuevos conocimientos con el máster, y pasamos de 3 más 2 a 4 más máster. Y en muchos casos los másteres tenían carácter obligacional, porque era el tema que, por ejemplo, antes, si tú eres licenciado en Derecho, podías ejercer. Que si hubieras hecho el 3 más 2, posiblemente también se hubiera podido dar, porque los 2 era el máster. Pero no, hicimos un 4, porque luego había que generar y producir actividad. Incentivos económicos también son muy importantes, igual que los incentivos políticos, porque a veces no tienes racionalidad económica, porque si no lo entiendes en concepto de beneficio político. Perdonar, yo no sé. Ahí lo dejo. Lo dejo. Ay, cuidado. No, ¿eh? Tienes que volver entero, ¿eh? Sí, hombre, claro. Ah, vale. Gracias, Alba. Entonces no pienso venir. Venga, Dios, adiós, adiós. Adiós. ¿Alguno más? ¿Alguien más quiere? Sí, Olga. Dejadme el micro. Espera, que es que si no, no se graba. Y no se oye. En relación a las empresas, ¿no?, las diferentes, hemos hablado de las pymes, ¿no?, del volumen que tenemos en España, ¿qué tipos de empresas están mejor preparadas para acoger a aquellos estudiantes de la formación dual? ¿Qué pasa en los recursos humanos de esas o en las propias estructuras de esas empresas para hacer una buena acogida para la formación de estos estudiantes? Pues es curioso porque en teoría la respuesta lógica sería mejor preparadas las empresas más grandes, más desarrolladas, tienen departamentos de personas que se llama hoy en día, hay alguien que puede, digamos, monitorizar el proyecto, pero también es verdad que en una persona, obviamente, bueno, no podemos acoger muchas, una persona que entre en una pequeña empresa puede, digamos, familiarizarse más con el entorno empresarial en el sentido de que probablemente compartirá tiempo con todo el resto del personal, incluyendo probablemente hasta el máximo nivel de gerencia o de dirección, ¿no? En las grandes, la ventaja, que es la superior formación, puede venir, digamos, compensada en negativo por el hecho de que se asuma, y se asume, decir, oye, esto es una obligación que tenemos que hacer, tenemos una empresa y tal, hemos de acoger pues 20 alumnos. Vamos a ver, objetivo, que no molesten, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, vamos a darles pues trabajos periféricos. Yo, por lo que sé, este tema lo voy siendo, muchas ocasiones llegan, oye, pues mira, hazme un estudio de cómo podíamos mejorar pues nuestro departamento de ventas, que hoy en día consiste pues estar allí en un ordenador y hablar con gente, pedir 4 datos y al final presentar un estudio, oye, muy bien, fantástico, muy bien hecho. Punto. ¿Ha aprendido algo la persona? Nada, absolutamente nada. Entonces, por eso hay que pasar de lo formal. Nosotros somos mucho de lo formal. O sea, no es que esto está en la ley. No. De lo formal a lo real. Y aquí hay un problema que yo he detectado hablando con estudiantes, que es la doble paternidad. Un poco lo que pasa a nivel familias que hablamos. Tienen habitualmente un tutor en la universidad que se ocupa básicamente de sus notas, de sus exámenes, y un tutor en la empresa, que es el que se ocupa de todos los temas en la empresa. Estas dos personas no hablan entre sí, de hecho probablemente ni se conocen. Entonces, claro, al final la sensación del alumno es, vale, yo estoy aquí cumpliendo una normativa,
tengo unas cosas que hacer aquí y tengo unas cosas que hacer allí. No ve que realmente el objetivo de la dual es, pues, yo quiero ser economista, entonces yo realmente tengo una parte de formación teórica que ahora desarrollo con unas prácticas empresariales, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Claro, esto difícilmente es regulable por ley. Es un tema cultural, o sea, hay que convencer realmente. Las empresas saldrían ganando, es que yo lo tengo clarísimo. O sea, algunas que lo hacen bien, es la típica que al cabo de unos meses ya te dice, oye, esta chica que me enviaste, que sepas que cuando acabe, que acabe sus estudios, pero que nos la queremos quedar. Es muy buena, le vamos a hacer una oferta. Es genial, porque ya la tiene, no llega de la calle, no. Es que ya está trabajando en tu empresa, con tu cultura empresarial y demás, y cuando ya aprende un poquito más, aparte de la teoría, pues te la queda. O sea, es fenomenal para conseguir encontrar el trabajo. Salvo un poco lo sugería. Para las empresas esto bien hecho es una fuente que les evita pues, algunas de las sorpresas desagradables de tener que ir luego a buscar trabajadores por ahí, porque no nos engañemos, los currículums desgraciadamente hoy en día pues tampoco dicen gran cosa. Hasta que una persona no la pruebas, no lo sabes. Y la dual es la oportunidad clarísima de probar a la persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues quizás las empresas curiosamente pequeñas, si tienen esta oportunidad, pueden ser más eficientes que las otras. Ahora tiene una dificultad para la universidad, que es, lógicamente, todo esto tendrá que ir por convenios, tienes que hablar con la empresa y tal. Al final es más fácil coger pues se lanzó un nombre, Inditex, donde esté, y decir, oye, me vas a coger 20 estudiantes de Derecho, 20 de empresariales, 10 de Psicología, 25 ingenieros industriales y tal al año. Muy bien, fenomenal. Y probablemente Inditex ponga una persona para dirigir este programa, todo, que esté arriba de todo y vaya asegurándose que las cosas se hagan bien, ¿no? Pero claro, es que tenemos la demografía empresarial que tenemos. Tenemos muy pocas empresas grandes en este país. Alemania no es que tenga muchas más grandes, pero tiene un tipo de empresa que se llama Mittelstand, que son medianas grandes, y tiene muchísimas. Son empresas que tienen 40, 45, 50 trabajadores. Estas tienen muchísimas. Nosotros no tenemos casi ninguna. Somos extremos en todo. Tenemos líderes mundiales y microempresas, básicamente, y alguna en medio. Eso es lo que hay en Cataluña. Mejor, tenemos algunas medianas grandes. Fuera de Cataluña, Madrid, por ejemplo, grandísima empresa, microempresa. No hay nada más. Ese es el tema. Gracias. Bueno, nos hemos pasado de tiempo y todo, ¿eh? Teníamos miedo de quedarnos cortos, pues no, como siempre, nos hemos pasado. Muchísimas gracias a todos, os esperamos mañana, 9:30, no hagáis como Antón, que estaba a las 9 ya. O sea que 9:30, ¿vale? Para empezar 9:30, si puede ser. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias otra vez. Venga, hasta mañana.